Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Me ha tocado el privilegio de realizar la presentación de apertura por mi país respecto a lo que tiene que ver con programación y ejecución presupuestal y la relación... la logística es importante con este de acá. A ver. Sí, está bien. Me manejo bien todavía con esto. Bueno, entonces me ha tocado el privilegio de hacer la apertura de este panel. Yo diría que eso, desde mi punto de vista, encierra como varios desafíos y también, diría, un conjunto de oportunidades. Dentro de los desafíos, un poco es, luego de la sesión anterior que nos presentaran los dos panelistas, de alguna manera trataré de mantener la atención sobre este tema y también poder explicarles o poder transmitirles de cuál ha sido nuestra experiencia en Argentina respecto a la relación entre caja y presupuesto. ¿Por qué? Porque esto hay una centralidad en este tema, de lo que tiene que ver con relaciones entre las oficinas nacionales de presupuesto y las direcciones nacionales, como es en el caso de Argentina, que es la Tesorería General de la Nación. ¿Cómo se dan estas relaciones? ¿Qué tipos de procesos están por detrás? ¿Cómo están normados? O sea que esto, desde mi punto de vista, es como parte del núcleo duro para tratar de entender, al menos desde lo que es nuestro sistema de administración, cómo hacemos la planificación de caja. Dentro de lo que sería el grupo de las oportunidades o de los puntos de vista que para mí también constituye una oportunidad, realmente encontrarme en este ambiente de colegas, de todos profesionales que en la cotidianeidad de nuestro día a día desempeñamos esta función, también creo que es muy valioso compartir estas experiencias. Y por ser el que abro el panel, voy a tener, como decir, un privilegio, que es que ciertas cosas que se van a ir repitiendo seguramente, o conceptos que mis colegas del resto de los países de América Latina que comparten conmigo este panel van a expresar, por ser el primero, van a ser ustedes los primeros en oírlos, con lo cual no voy a tener que estar anotando aquellos conceptos para no repetirlos. Entonces, dicho esto, un poco la presentación, lo que yo voy a tratar de exponerles en estos breves minutos es, por un lado, cuál es el marco normativo, ¿sí? Por otro lado, cuáles son los puntos de contacto. Cuando hablamos de relación entre gestión presupuestaria y tesorería, lo que estamos hablando es de puntos de contacto entre presupuesto y caja. Voy a tratar de explicarles un poco cuáles son, desde nuestra experiencia, los puntos de contacto, en qué marco normativo se apoya. Y yo ya con esto como que cerraría con un primer bloque que va a ser conceptual. Y luego pasaría un poco a explicarles cómo lo hacemos, ¿no? Para no quedarme allí arriba en el marco teórico o normativo, sino tratar de bajar a cuáles son las herramientas que nosotros administramos como para poder llevar adelante los procesos. Y si el tiempo y el moderador me deja, porque seguramente me voy a exceder de los 18 minutos, yo había calculado 20, porque ustedes saben que los economistas siempre tendemos a hacer en promedio, ¿no? Me había dado 20 minutos y me sentía tranquilo, ahora tengo 2 minutos menos que estoy perdiendo, pero bueno, el tema era poder presentarles unos reportes, 2 reportes, para mostrarles un poco, a ver, cuáles son los aplicativos que utilizamos para la programación financiera. Bueno, en resumen, este es un poco el índice de la presentación. Entonces, para entender un poco qué es lo que incluye el presupuesto, primero, creo que como ustedes comprenderán, tenemos que referirnos, decir, bueno, ¿cuál es el marco organizativo del país? El país adoptó un sistema representativo, republicano y federal. Entonces, la ley de presupuesto va a abarcar todas las transacciones que tienen que ver con el gobierno federal. Tenemos 3 niveles de gobierno, el federal, el provincial y el municipal. La ley de presupuesto abarca todas las operaciones vinculadas al gobierno federal. ¿Y cuál es esta definición de gobierno? Esta definición de gobierno es el sector público nacional no financiero. Entonces, anualmente, esto es un punto importante, es el Poder Ejecutivo el que elabora, ¿sí?, el proyecto de presupuesto y lo presenta, ¿sí?, a consideración del Congreso. Este también
es de alguna manera tratar de transmitir unas respuestas a las guías orientativas que recibimos los expositores como para poder organizar la presentación. Entonces, lo primero que tendría que comentar con respecto a esto, que no es la tesorería que prepara el presupuesto, sino es una oficina, la Oficina Nacional de Presupuesto, y es el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, que somete al Congreso, con anterioridad al inicio de cada ejercicio fiscal, la aprobación de la Ley de Presupuesto. Para destacar que la Ley de Presupuesto también incluye la constitución y usos de los fondos fiduciarios, que es una figura, yo diría, de mediados de los años 90, al menos su adopción en la Argentina, para tratar ciertas causísticas especiales respecto a aplicación de fondos públicos. El segundo tema tiene que ver, decir, bueno, ¿cómo empezamos a vincular caja y presupuesto? Y yo para esto usaría como una dimensión de lo que es la temporalidad. Así como tenemos un presupuesto anual, ¿sí?, también tenemos un programa de caja anual o un programa financiero o presupuesto de caja anual. La ley, en el caso argentino, obliga a la tesorería, fija dentro de las más que facultades, dentro de las obligaciones de la tesorería, de elaborar el presupuesto anual de caja y por sus periodos. Entonces tenemos por un lado un presupuesto anual que abarca un ejercicio fiscal. Existe un presupuesto plurianual, déjenme que les diga también, pero el ejercicio de programación de caja o programación financiera abarca únicamente 12 meses. Nosotros no hacemos estimaciones de caja plurianuales. El segundo nivel de vinculación tiene que ver con los programas de caja trimestrales. Y esto se va a relacionar desde el lado del presupuesto con lo que tiene que ver con la programación de la ejecución presupuestaria, que es un puntito donde me voy a detener un poquito, con más detalle en una o dos diapositivas. Y finalmente llegamos, ¿sí?, a lo que es una programación detallada, que es una programación mensual por cuenta bancaria. Nosotros tenemos adoptado ya desde el año 95 el sistema de cuenta única, o sea, tenemos prácticamente 20 años funcionando bajo el sistema de cuenta única. Entonces vamos a llegar a una programación detallada de lo que es la cuenta única en forma diaria, y también vamos a poder obtener el presupuesto de divisas. Si tenemos en mente lo que es un esquema de ahorro, inversión y financiamiento, la forma de presentación de los esquemas, tanto a nivel presupuestario como a nivel de caja del programa financiero anual, no se diferencian. En realidad partimos de un resultado financiero, para ello detalles de ingresos corrientes de capital, gastos corrientes de capital, y luego vamos a la cuenta financiamiento y cómo se financia. También, y en la cuenta financiamiento, tanto lo que tiene que ver con las fuentes y las aplicaciones financieras. O sea, desde el punto de vista conceptual, este primer ejercicio del presupuesto de caja anual de 12 meses, su presentación es exactamente igual a lo que es la presentación del presupuesto. Ahora, si bien acá tenemos puntos de contacto, ¿sí?, hay dos aspectos donde la caja comienza a diferenciarse del presupuesto. Y fundamentalmente tiene que ver con, yo diría, dos tipos de eventos. En primer lugar, y esto es algo yo creo que forma parte de la cotidianeidad que enfrentamos desde las tesorerías, normalmente no, existe un conjunto de ingresos y egresos que nosotros calificamos como no presupuestarios, o sea que no están previstos en la respectiva ley de presupuesto. Pero, a ver, yo diría que esto no es por un defecto en la formulación del presupuesto, sino que hay operaciones que en nuestra visión, ¿sí?, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con manejo de la liquidez, algún defecto estacional de caja, llamando por estacional dificultades o necesidades de obtención de fondos dentro de los 12 meses a través de operaciones de muy corto plazo. Esas son operaciones que en nuestro funcionamiento son calificadas como operaciones no presupuestarias. La constitución de un depósito a plazo fijo por un excedente de liquidez, la realización de un repo, por ejemplo, también, la colocación de una letra del Tesoro para financiar un problema estacional de caja cuya redención o cuya amortización va a ocurrir con anterioridad al cierre del ejercicio presupuestario, para nosotros son operaciones no presupuestarias. Entonces la caja aquí pasa a tener como un alcance superior a lo que es la ley de presupuesto por este tipo de operaciones que son calificadas como operaciones no presupuestarias. No presupuestarias no quiere decir que no tenga registro. Lo que no tiene, ¿sí?, es un correlato, su expresión en la ley de presupuesto. El otro factor que también nos introduce una diferencia con respecto,
con respecto a la ejecución presupuestaria, es que la Caja normalmente tiene en ejecución más de un ejercicio presupuestario dentro de la temporalidad de los 12 meses. ¿Con esto qué quiero decir? Normalmente cuando nosotros escuchamos a un director de la oficina de presupuesto hablar del presupuesto del 2014, por ejemplo, se está refiriendo a todos aquellos gastos que en este momento se están ejecutando contra las autorizaciones que otorgó el Congreso. Cuando en la visión de la tesorería nosotros tenemos en ejecución no solamente el presupuesto actual, sino un conjunto de obligaciones que se han generado en un presupuesto anterior, pero que están siendo canceladas durante este ejercicio. Normalmente, por ejemplo, en el primer trimestre de cada año nosotros vamos a tener en ejecución por ejemplo, lo que es el presupuesto del año, en este caso el 2014, pero también un conjunto, déjenme ir a detalle, de órdenes de pago que tienen que ver con aquellas órdenes de pago que no fueron canceladas al 31 de diciembre del año anterior y que corresponden, por ejemplo, al año 2013. Entonces, la Caja, ¿sí? Este es otro factor importante de diferencia, también ejecuta simultáneamente más de un presupuesto. Este puntito, ¿sí? de lo que tiene que ver la ejecución de más de un presupuesto nos acerca a un aspecto que al menos desde nuestro punto de vista es muy sensible, que tiene que ver con el manejo de la deuda flotante, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno ve ejecución presupuestaria y habla de presupuesto, de alguna manera, déjenme decir entre comillas, se olvida de lo que quedó impago al cierre del ejercicio anterior. Entonces, este capítulo de la deuda flotante es un tema muy sensible en la gestión de tesorería, entre otros aspectos porque esa deuda flotante que quedó del ejercicio anterior tiene que ser financiada. Y una regla, ya que estamos hablando, fueron comentados reglas o buenas prácticas, es que toda la deuda flotante que haya quedado sin financiarse, sobre todo al cierre del ejercicio, tenga que tener contrapartida de disponibilidades que quedaron en la caja de la tesorería al cierre del ejercicio. Porque no hacerlo implicaría que si yo tengo que cancelar esa deuda flotante y no tengo los recursos o las disponibilidades porque no se generaron en el ejercicio anterior, tenga que apropiar recursos que están destinados, ¿sí?, a atender gastos de este ejercicio y no del ejercicio anterior. Bueno, llegamos ahora a lo que para mí es como el núcleo duro de vinculación entre lo que es caja y presupuesto. Antes de eso, déjenme comentarles un poco cómo funciona en Argentina las etapas del gasto. Nosotros tenemos un crédito, creo que todos manejamos aquí lo que es un crédito presupuestario, tenemos una etapa de compromiso a nivel presupuestario, tenemos una etapa de devengado, ¿sí?, y finalmente tenemos una etapa de lo que es el pagado. Cada una de estas etapas presupuestarias va a estar sujeta a un límite. De la misma manera que el crédito, ¿sí?, es un límite o una autorización máxima para gastar, también un compromiso es una autorización máxima para gastar. Lo que hace el compromiso es habilitar un crédito presupuestario para su ejecución. Y vamos a tener un devengado, que el devengado, en el caso de nuestra legislación, es cuando surge la obligación legal frente al tercero. Y la última etapa es la etapa de caja, que también, como les voy a comentar en un minutito, también está sujeta a un límite. Entonces, lo que hacemos acá es, nosotros tenemos un presupuesto anual, pero siempre la discusión o ¿cómo decirlo? La parte dificultosa es ese presupuesto que es anual, ¿cómo lo podemos calendarizar? ¿Sí? Y nosotros lo calendarizamos a través de este proceso que es la programación de la ejecución. O sea, trimestralmente, este es un proceso que se realiza a principios de cada trimestre, es un proceso en el cual intervienen de manera conjunta, ¿sí?, es un proceso que se hace a nivel de la Secretaría de Hacienda, es un proceso que interviene de manera conjunta la Oficina de Presupuesto y la Tesorería General de la Nación, donde cada una de las jurisdicciones o ministerios, ¿sí?, van haciendo sus requerimientos de cuotas de compromiso, de cuota de devengado y también, ¿sí?, de una cuota de pago. Entonces, lo que en esta relación entre las oficinas de presupuesto y la oficina de tesorería, lo que se trata es que la autorización que se dé para gastar en ese trimestre, ¿sí?, tenga que ver con una contrapartida de
recursos que se piensan recaudar. ¿Por qué revisar esto? Porque normalmente el proceso de presupuesto ocurre la elevación en septiembre de cada año. Entonces nosotros siempre estamos estimando un cuarto trimestre cómo va a ser y tenemos pautas macroeconómicas estimadas para el ejercicio siguiente. Cuando llegamos al mes de enero, todo eso se vuelve a revisar. Entonces se vuelve a revisar la recaudación y en función de la recaudación, lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, por ejemplo, las operaciones de deuda pública que se van a colocar para financiar, en este caso, el presupuesto, volvemos a revisar cuáles son los límites plausibles de autorizar, tanto a nivel de compromiso como a nivel de devengado y a nivel de pago. ¿Esto por qué se hace? Esto es para compatibilizar los niveles de gasto con los recursos estimados. Faltan 5 minutos, ya estoy. Me regalan uno, gracias a la organización. Bueno, entonces déjenme pasar un poquitito directamente entonces ahora a las herramientas. Entonces, a ver, un minutito, 30 segundos. Bueno, entonces la cuota se va a comunicar a nivel de presupuesto, a nivel de jurisdicción, servicio administrativo y fuente de financiamiento, que es el mismo nivel de cuota que va a dar la tesorería, una cuota financiera, una cuota de caja, a nivel de jurisdicción, servicio administrativo y clase de gasto. Fíjense que acá hay una relación en cómo se da la cuota desde el presupuesto a cómo se da la cuota de caja. Se está dando en los mismos términos. La diferencia es que en un caso la damos por clase de gasto, que es una agregación de los incisos presupuestarios, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, cuando yo les comento cuota, es una dimensión de operación, ya dejamos de hablar de programación. Directamente esto significa que para el gestor de un programa presupuestario de un ministerio, cuánto va a disponer tanto para comprometer, como para devengar, como para hacer pago. Entonces, ¿cómo administramos estos procesos? ¿Sí? Lo hacemos a través de herramientas informáticas. Nosotros hemos desarrollado, a partir de herramientas que existen en el mercado, ¿sí?, un conjunto de reportes que, basados en datos de la base transaccional, la base transaccional es quién está registrando el recurso, quién está generando la obligación de pago, es lo que tenemos hacia la izquierda, lo que es el sistema de administración financiera, el SIDIF, el Sistema Integrado de Información Financiera, que es eSIDIF, pues está en Internet, y el Sistema General de Administración de la Deuda, que es el SIGADE. Extraemos información de la base transaccional y generamos distintos tipos de reportes o de reservorios en un entorno de data warehouse, en un entorno de reservorios, que son los que consultamos a partir de herramientas de Oracle, que son Oracle, no quiero hacer propaganda, pero bueno, me salió por la costumbre diaria, de Oracle Business Intelligence, y la otra herramienta que hemos incorporado es la parte de Hyperion. Voy a pedir derechos de autor por haberlo mencionado. Fonsoreo, sí, no era mi intención. Entonces, el otro tipo de herramienta que manejamos, ¿sí?, es la herramienta de Hyperion. Ahora les voy a contar en qué ambiente manejamos cada caso. La herramienta de Hyperion es una solución centralizada que nos permite integrar datos de la base transaccional, reportes que tenemos en el Data Warehouse con el OBI y planillas de Excel. La construcción de la pirámide no es casual, porque Hyperion es como que está en la parte más alta y se está alimentando de cada una de las etapas anteriores, ¿sí?, de información, de transacciones que se generan en la base transaccional. Les cuento que esto es un ambiente separado de la transaccional, porque de esa manera logramos descongestionar lo que es la parte de los sistemas. Se alimenta del OBI y también hay un conjunto de información que normalmente no figura, por ejemplo, en la ley de presupuesto. Por ejemplo, un sendero de tipo de cambio es una información que nosotros tenemos que ingresarla por fuera del sistema y eso lo vamos a hacer a través de una herramienta de Excel. Entonces el Hyperion me permite tomar toda esa información y poder generar a través de simulaciones, ¿sí?, lo que son escenarios de programación. Entonces, ¿en qué estamos trabajando actualmente? Hay una primera etapa del programa de caja anual que ya está resuelta, que tiene que ver con el presupuesto para la obtención del resultado primario. Hay una segunda etapa que esperamos terminar si los informáticos nos dejan, porque siempre tienen más prioridades que las que nosotros les ponemos, en septiembre de este año. Y finalmente, para el año que viene, esperamos obtener el programa financiero anual o el presupuesto anual de caja del Tesoro. Entonces, déjenme que les muestre un poquitito dos pantallas, ¿sí?, de cómo son las salidas de estos reportes.
Yo la verdad que tengo que confesar que ni desde acá veo, pero bueno, me voy a parar un minutito. No sé si se puede parar. ¿Sí me puedo parar? A ver, la primera columna este es un reporte para el cual nosotros administramos lo que son la asignación de los techos mensuales a las jurisdicciones. La primera columna, como ustedes pueden ver, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Perdón por el ruido que introduzco en la organización. La primera pantalla, ¿sí?, de este reporte, discúlpenme, no pretendo que lean los números, sino que se queden, por favor, con la imagen de cómo lo hacemos. Ese es un poco el sentido de la presentación. La primera pantalla tiene que ver con una distribución del gasto a nivel de jurisdicción que realizamos mensualmente. Van a ver reflejados todos los ministerios, todas las jurisdicciones, como llamamos nosotros. La primera pantalla tiene que ver con la deuda exigible. Estamos obteniendo esta información. Bueno, prometo no hacer más lío. Estamos obteniendo esta información de lo que es el sistema de contabilidad. Por otro lado, fíjense, acá estamos de alguna manera estableciendo la vinculación con lo que tiene que ver con el presupuesto, porque estamos hablando de cuota de devengado, ¿sí?, que es una cuota que hablé que trimestralmente es asignada, ¿sí?, por la Secretaría de Hacienda, y estamos trayendo esta información. Tenemos un programa preliminar de caja, que en función de la deuda y esa cuota de devengado vamos a estimar y vamos a comunicar a cada una de las jurisdicciones. Y lo que ustedes ven allí es nada más que el pagado a un mes determinado, en este caso creo que era el mes de mayo, me parece, y cuánto le queda del saldo del programa. Los colores es nada más los semáforos, porque quedan lindos para establecerlos en verde, no sé, hasta el 80%, en amarillo hasta el 100% y rojo cuando supera la asignación que se le ha dado originalmente en el programa de caja. Este es un reporte que sale automáticamente. A ver, nosotros si tuviéramos que emplear recursos humanos para hacerlos a partir de salidas de la base transaccional del ICIDIF que se puede hacer, consumiríamos no menos de 10 salidas para poder llegar a este nivel de síntesis que les estamos exponiendo ahora. Aparte, por otro lado, este reporte es algo que se comunica a través de un correo electrónico a cada una de las autoridades de los ministerios, incluyendo las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Les pido que retengan un minuto en la memoria lo que tiene que ver con el 35038, que es el nivel de pagos estimados para un mes. Y les voy a presentar ahora... ¿Qué pasó? Es el otro. No fue mi culpa esta vez. Bueno, por ejemplo, ¿sí?, la modelización que hacemos a través de Hyperion. Ustedes ven reflejado, por ejemplo, este es un programa mensual de caja, ¿sí?, lo que nosotros llamamos el programa financiero anual, donde tenemos allí abajo un nivel de 35038. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hacemos el primer presupuesto anual de caja, lo hacemos a través de esta herramienta de Hyperion. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque es una herramienta muy flexible. Sí. Perdón, un minuto. Un minuto, bueno, prometo cumplirlo. Entonces, es una herramienta muy flexible que me permite tener este horizonte de 12 meses y a su vez, este nivel que tengo aquí para este mes que estoy estimando va a ser el insumo que voy a tomar luego para asignar los techos jurisdiccionales que ustedes vieron en la otra herramienta. Esta es la forma en la cual estamos integrando los procesos y por eso es que Hyperion toma información del OBI y a su vez el camino de comunicación no es solamente ascendente, sino que permite dar información a las herramientas de menor nivel como para que luego podamos desarrollar otro tipo de procesos. Bueno, les agradezco la paciencia y muchas gracias.